Y vaya acompañándome por favor con su Biblia, mi hermano, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Me puedes dar un poquito más de monitor, porfa? Bueno, sí. ¿Ya está ahí? Bueno, vamos a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aunque lloramos, vamos a orar otra vez, ¿sí? Señor, Padre, pido tu gracia, Señor, en esta tarde para compartir este mensaje, Señor, a mis hermanos. De verdad, Señor, tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón y, Padre, que he sido expuesto a él, Señor, y yo te pido lo mismo para mis hermanos, que sean expuestos a tu mensaje, Señor, y que te demos respuestas, Dios. Eso es lo que nos interesa, que caiga en buena tierra en nuestro corazón, Señor, que tengamos la humildad para reconocer, Señor, áreas que tal vez estamos fallando, muy seguramente, pero tu bendita palabra, Señor, nos vuelve a alinear. Gracias, Dios, por mis hermanos, y ayúdame, Señor, a mí también, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Sí, bien, gracias. El contexto con el que se inicia este capítulo 7 es que son las instrucciones finales que el Señor Jesús les está dando a sus oyentes en el Sermón del Monte, que comenzó desde el capítulo 5, ¿sí? Que ya estuvimos viendo, ¿no? Tenemos semanas viendo este sermón. Y estas instrucciones, mis hermanos, son para aquellos que lo siguen, para sus discípulos, para los ciudadanos del reino, o sea, usted y yo. Fíjese que recuerdo un programa que había una sección en ese programa que era hacer reportajes sobre ciudadanos en la Ciudad de México. Y que esos ciudadanos, lejos de hacer mal, de hacer el bien, hacían el mal. Es decir, pues tiraban basura, se estacionaban en la cochera, estacionarse donde no debían, ¿sí? O aquí en México es el lugar mágico donde te puedes estacionar donde quieras, pero nomás prendes las intermitentes y ya, te eres inmune, ¿no? Bueno, y estos, y quien hacía este reportaje, él los llamaba ciudadanos, ¿sí? No ciudadanos, son los ciudadanos. Y entonces, ¿seremos, mis hermanos, ciudadanos del cielo o ciudadanos? ¿Sí? Bueno, lo averiguaremos, ¿sí? Ahorita con lo que vamos a exponer. Y siguiendo con el contexto de este pasaje, estas enseñanzas eran un señalamiento a los escribas, a los fariseos, aquellos que actuaban sin amor ni misericordia. Pues ellos, mis hermanos, habían modificado la ley, habían establecido su propia justicia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que trataremos el día de hoy. Los fariseos, mis hermanos, habían modificado la ley de forma que tenían 365 mandamientos negativos y 250 positivos, ¿sí? Y de este modo, ellos mismos se constituían jueces de los demás, hacían juicios sin misericordia que condenaba a los demás por hechos externos, sin importarles la situación
interior que motivó la acción. Y el Señor Jesús, mis hermanos, nos va a advertir tajantemente en esta primera parte del capítulo lo grave que es esto. Y para cerrar en el capítulo 6, en el versículo 6, nos dirá de igual manera sobre la advertencia que tenemos que poner atención porque requerimos ser prudentes, ¿sí? Prudentes, mis hermanos, y cuidadosos. Y las consecuencias que podemos tener a aquellos que no aceptan o no quieren reconocer la disciplina del Señor. Lo va a mencionar en el versículo 6. Y todas estas demandas, mis hermanos, y enseñanzas son de la nueva vida que debemos seguir aquellos que somos sus discípulos, que debemos de poner atención en nuestra manera de conducirnos con todos. Con el grupo de alabanza estamos llevando un discipulado y la motivación principal de hacer esto es porque, les comentaba a los muchachos, antes de ser servidores, antes de ser músicos, ministros de alabanza, tenemos que ser discípulos, ¿sí? Eso es lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. No nos mandó a ser músicos en nuestro caso, ¿no? O maestros. Nos mandó a ser, ¿qué? Discípulos, ¿sí? En la gran comisión, a ser discípulos. Y usted y yo tenemos que ser discípulos antes que cualquier otro oficio, cargo que tengamos en la congregación. Discípulos. Entonces, hasta este momento, los fariseos se habían dedicado a juzgar a los demás. Pero en lugar de eso, debieron de haberse preocupado por lo que Dios quisiera lograr en sus propias vidas. Pero prefirieron hacer lo contrario. Y en vez de examinarse y corregir sus debilidades, se habían justificado y dedicado a atacar a los demás. Pero quienes quieren participar en el reino de Dios deben purificarse a sí mismos y tratar de ayudar a los demás, no destruirlos. Y ya desde aquí vamos poniendo el contexto de lo que será la enseñanza del día de hoy. Y es que, hermanos, creo que este tema es uno de los más controversiales, no solo dentro de la iglesia, sino también para aquellos que dicen creer en Dios y viven una vida totalmente alejada de Él. Un apologeta que sigo en redes, una vez hizo un pequeño video diciendo que le preguntó a una de las inteligencias artificiales cuál es el versículo bíblico más mal interpretado en el mundo. ¿Y cuál creen que fue? Mateo 7:1. Y después puso un clip de un cantante de reggaetón llamado Bad Bunny. No sé si alguien lo conoce, espero que no, ¿sí? Bueno, las letras de este personaje son sexualmente explícitas. Canta solamente vulgaridades, es lo único que canta. Bueno, y no canta, de hecho, o sea, balbucea, no sé, pero no canta. Es impresionante cómo a la gente le gusta eso. Y lo están entrevistando y él dijo lo siguiente: ningún hombre en la tierra tiene derecho a juzgar en el nombre de Cristo. Muchos me dicen, es que eso que tú haces no le agrada a Dios, eso lo repudia a Dios. Y yo les contesto, ¿tú qué vas a saber lo que le gusta o no a Dios? El Dios mío es un Dios bueno. Ya, ¿sí? Alivió su conciencia. ¿Alguna vez ha escuchado algo así? O peor aún, ¿lo ha dicho? Recuerdo también una vez que después de un partido de fútbol, cuando estaba en la universidad, ya terminó el juego y uno del otro equipo se quitó la playera y traía un tatuaje que decía, solo Dios puede juzgarme. Nada más que le faltó la cita, ¿no? Primera carta a los Proverbios 1:1. Solamente faltó la cita. Pero aquí, solo Dios puede juzgarme. ¿Sí?
puede sonar gracioso, pero es algo que en verdad se ha mal interpretado a lo largo del tiempo, dentro y fuera de la iglesia. Sí. Sobre todo es usado por aquellos que saben que no están haciendo bien las cosas y es su escudo para que nadie les diga nada. ¿Sí? Es decir, no me juzgues, tú no sabes nada, solo Dios y yo sabemos qué pasa. No sé, repito, si he escuchado a alguien decir eso, ¿sí? O lo ha dicho, no lo sé. Pero viendo esos ejemplos que acabamos de ver, que son reales y pudiéramos mencionar muchísimos más, ¿acaso será eso lo que el Señor Jesús está enseñando en este pasaje? Hay una media verdad, pero una media verdad es una mentira completa, ¿sí? Y vamos a ver lo que viene tratando el Señor Jesús y lo que realmente quiere enseñarnos en este pasaje. Que de entrada debo decirle, mis hermanos, el que les habla es el primero en ser exhortado en esto, ¿sí? Y el Señor nos va a hablar, yo creo que sí. Bien, vamos al versículo 1. Ya estamos ahí, ¿no? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Como ya lo dijimos, comenzamos con este versículo que se ha malinterpretado a lo largo del tiempo. Lo toman como un escudo para protegerse de que si se les señala algo o advierte sobre algún comportamiento, pecado o acción, ya pueden calmar su conciencia. Pero esto no es así, nada que ver. El público de este mensaje era principalmente sus discípulos que seguían siendo instruidos por él, pero también era para aquellos que se habían acercado a escuchar su mensaje, entre ellos los escribas y los fariseos. La palabra no juzguéis lo está diciendo porque es algo que ya estaba pasando. No es una advertencia futura, sino presente. O sea, ya estaba pasando en ese momento. No juzguéis. Y la palabra que se usa aquí para juzgar es la palabra griega krino, ¿sí? Con K, krino, que significa juzgar, decidir, evaluar y la más importante de todas, condenar. Entonces podemos decir que Jesús nos está diciendo, no condenes para que no seas condenado. Repito, esta es una prohibición a algo que ya estaba sucediendo, ¿sí? O sea, esto no es nuevo de las críticas, del chisme, de las calumnias, de las murmuraciones. No es nuevo, ya estaba sucediendo en los tiempos de Jesús. Esta misma palabra es la que se usa en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Si me acompañan ya, por favor. Hebreos 10, versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el único que está capacitado, habilitado para juzgar es Dios. Y si nosotros, hermanos, emitimos juicio sobre las personas, estamos tomando el lugar de Dios. Yo le pregunto, ¿quiere usted el puesto de Dios? ¿Quiero yo el puesto de Dios? Espero que piense que no, ¿eh? Me atrevo a decir que si solamente entendiéramos en su totalidad y nos quedara claro en esta noche el versículo 1, aquí pudiéramos terminar la enseñanza. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque esto que estamos viendo es fuerte, mis hermanos, porque
golpea duramente el orgullo, ¿sí? Es como un golpe al hígado, de esos que te sacan el aire, o como o un golpe que te colocan en la quijada, ¿no? Y te noquean. O sea, esto que está diciendo el Señor Jesús golpea el orgullo del ser humano. El Señor está haciendo claro y tajante: no juzguen. Si tan solo se hubiera quedado ahí como una mera instrucción, estaría bien. Pero luego nos dice el por qué: para que no sean juzgados. Es decir, el Señor presenta el mandamiento, pero te explica: si te vas a tomar el papel de juez, prepárate, porque también te va a tocar a ti. Que de hecho lo dice más adelante. Ya con esto que estamos viendo, repito, es para ponernos a temblar, a pensar. Si te pones en el papel de juez, ok, prepárate también, porque te va a tocar. Escucha esto. El afán de juzgar a los demás es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Cuando alguien coloca sus propias normas en lugar de las de Dios, se erige en juez de quienes no están conformándose a ellas. Es decir, creo mis propias normas, mis propias reglas, mis propias expectativas y las pongo sobre otros. Y si no caminan en ellas, están mal, y emito un juicio sobre ellos, ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Esto es lo que hacían los fariseos. Ponían cargas que ni ellos podían llevar. Pero si no las cumplían los demás, entonces estaban mal. E hipócritamente daban gracias a Dios por no ser como ellos. Una hipocresía terrible. Hermanos, Jesús está prohibiendo con este mandamiento emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que motivan las acciones de otros, ya que solo Dios conoce la intimidad del corazón. Y el verdadero creyente, mis hermanos, toma una solemne decisión en su vida: dejar de juzgar a otros, cumpliendo así el mandamiento de Jesús. Nuevamente, si nos queda claro este versículo 1 de Mateo 7, nos damos por bien servidos. Pero hay más. Vamos por favor a Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo de los débiles en la fe. Y este pasaje está bien conectado con lo que Jesús está diciendo. Es decir, no sabes con qué intención tu hermano o alguien más hace las cosas. No lo juzgues. Y aquí es necesario mencionar, hermanos, algo que el pastor ha estado en diferentes enseñanzas, lo comenta, ¿no? Y cuando cuando platicas en corto con él, y es el dar el beneficio de la duda. Hermanos, las historias siempre, si te la cuenta, si hay más de un involucrado y solamente escuchaste a una persona, recuerda que hay un lado B de la historia. ¿Sí? Hay un lado, tenemos que escuchar todo el contexto, escuchar todas las partes involucradas al momento de tratar un asunto. Con esto, ¿qué queremos decir, hermanos? Nosotros, nadie
Sabemos con qué intenciones hacen o no hacen las cosas los demás. No somos Dios para pesar las motivaciones del corazón. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir. No hagas juicio. No conoces el corazón de tu hermano. Pero, como dijimos al principio, ¿será que no podemos entonces discernir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Entre lo que es justo e injusto? ¿Acaso este versículo es un tipo de fuero espiritual para no decirnos nada ni señalarnos nada? ¿Será esto lo que está enseñando el Señor Jesús? El mandamiento del Señor no impide distinguir entre el bien y el mal. Tampoco es motivo que justifique no denunciar el pecado y condenar el mal. Si así fuera, mis hermanos, de que no podemos decirnos nada o no podemos comentarnos nada, bueno, los que hemos estado viniendo a la escuela bíblica los domingos a las 9 de la mañana, pues las enseñanzas de nuestro hermanito Pedro y Bogdan, pues de nada servirían porque nos han estado hablando de exhortarnos, de animarnos unos a otros, ¿sí? Y es parte también de la vida en Cristo, esto que nos han estado enseñando. Y en el mundo, mis hermanos, tenemos jueces que dictan sentencia sobre algún problema legal. Este es un medio que Dios ha provisto para que haya orden en la sociedad, ¿sí? Que en nuestro país estén ahorita jueces, haya sido como haya sido, es otro boleto. Pero las instituciones, las autoridades están puestas por Dios para que haya orden. Bueno, del mismo modo, en la iglesia hay autoridades que están para que pueda haber orden dentro de la misma iglesia. Y a lo largo de la Escritura podemos encontrar diferentes ejemplos de ello. Vamos viendo uno de esos. Acompáñenme, por favor, en Primera Carta de los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Primera de los Corintios, capítulo 5. ¿Ya está ahí? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué juzgó un Pablo, no cree? Este era un caso muy fuerte que estaba sucediendo dentro de la iglesia, ¿sí? Por lo que Pablo convoca a la congregación para juzgar la conducta y establecer para ese caso la disciplina necesaria. En otro caso, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo dice que debemos juzgar el mensaje, sea quien sea el predicador. Porque si viene alguien a predicar un mensaje distinto al de Cristo, sea anatema. Es decir, sea separado, sea maldito, condenado a destrucción. Es fuerte esta parte. Un caso más, el apóstol Juan, que nos dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que no creamos todo espíritu, sino que probemos todo espíritu para saber si son de Dios. Aunque aquí no usa la palabra juzgar, nos dice que probemos o sopesemos, que esto en sí ya es una forma
de juzgar. Incluso, mis hermanos, el mismo evangelio puede y es ofensivo porque golpea el pecado, golpea el orgullo del ser humano. Y si el evangelio, mis hermanos, se presenta a alguien de una manera fiel, es muy seguro y probable que en esta generación de cristal, más de uno se sienta juzgado por la exposición del evangelio. ¿Será entonces que debemos callar para que no se sientan juzgados? La respuesta es clara, es no. Tampoco está hablando de eso el Señor Jesús en Mateo 7:1. No está hablando de eso. Y pudiéramos encontrar más casos donde la acción de juzgar, escuche bien, es necesaria. Pero la clave es esta. Debemos juzgar con justo juicio. Lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús prohíbe con el mandamiento emitir juicio sobre las motivaciones y no sobre las acciones. La razón está en que los hombres ven los hechos y a la vista de ellos juzgan las intenciones que los motivan, con lo que pretenden conocer también el corazón que generó tales acciones. Y ese es el punto de todo esto, mis hermanos. Dios es el único que conoce el corazón. Es el único que ve más allá de las apariencias y de las acciones. Repito, Él ve el corazón. Y los escribas y fariseos se habían vuelto expertos en criticar, expertos en emitir juicios, diciéndoles pecadores, malvados, infieles y un largo etcétera. Esta prohibición del Señor Jesucristo de Mateo 7:1 luego se establece en toda la enseñanza apostólica. Y acompáñame por favor en Romanos Romanos 14, versículo 10 y 12. Y Pablo nos lo confirma en esta carta a los romanos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El versículo 12, mis hermanos, de Romanos 14, nos recuerda que si hacemos esto, juzgar a nuestros hermanos, un día, escuche bien, un día daremos cuenta de ello, en el día final. El Señor nos pasará la película de nuestra vida y puede que vergonzosamente salga una escena así en nuestra vida. El Señor tiene todo anotado, no se preocupe. Por eso, mis hermanos, es la urgencia atender el mandamiento. Por eso tenemos que tener cuidado, ser sabios, ser prudentes. Que la prudencia, mis hermanos, sea algo que lo caracterice a usted, que me caracterice a mí. La prudencia de palabras, la prudencia de labios. La razón principal, hermanos, por la que nos dice que no juzguemos, es porque también seremos juzgados. Y escuche, y Dios es el juez supremo del universo. Es el único. Por lo que cuando usted y yo juzgamos las intenciones de otro hermano, estamos usurpando el lugar que le corresponde a Dios.
¿Y usted recuerda lo que le pasó al que quiso ser como Dios? ¿Recuerda lo que le pasó? Lo desechó. Sí. Aquel que quiso ocupar el lugar de Dios. Aquel que quiso ser semejante a Él. Por eso nos advierte, hermanos, esto es un tema muy serio. Dios es el único juez. Repito, por eso tenemos que con prontitud cuidar nuestros labios, nuestras palabras, nuestro corazón de emitir un juicio condenatorio en contra de mi hermano, porque el Señor lo toma muy en serio. Y es que el Señor Jesús no está dando aquí solamente una enseñanza, está dando una orden, un mandamiento. Y no seguirlo, hermanos, es quebrantar sus mandamientos. Y eso nos convierte en transgresores de la ley. Quien juzga las intenciones de un hermano y se constituye en fiscal, acusador y juez que emite sentencia contra él, manifiesta el orgullo arrogante de sentirse superior, por tanto, capaz de juzgar. Y este es un comportamiento, mis hermanos, totalmente alejado del carácter cristiano. No se muestra, no se modela el evangelio siendo de esta manera. Y disculpe que sea tan redundante en esto, pero es que el Señor lo toma muy en serio. Por eso comenté al principio, si tan solamente nos quedara muy claro este versículo 1 de Mateo 7, se cumplió el objetivo de la enseñanza. Pero hay más versículos por ver. Vamos al versículo 2. Versículo 2 de Mateo 7 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tal vez, hermanos, si hasta este momento no hemos entendido la importancia y la gravedad del asunto, con esto nos quedará un poco más claro. Algunos pudieran pensar que esto queda aquí. El juzgar al hermano, emitió un juicio y ya. Pero no es así. Volvamos a ver Romanos capítulo 14, versículo 10. Que ya lo leímos, pero es para volver a reforzar esta parte. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, ¿cree que al Señor se le olvidará todo lo que hicimos, pensamos o dijimos? Para nada es así. Hermanos, allá en el mundo es muy fácil juzgar. ¿Cuáles son los programas de televisión que más venden? Los que están repletos de chismes, de pleitos, murmuraciones, lo que el otro dijo del otro. De hecho, una nueva estrategia de marketing para jalar audiencia es precisamente confrontación. Si tú confrontas a dos personas, todo en parte es actuado, ¿no? Pero se ve como si fuera real. Programas deportivos, noticias, y pues los mismos programas que se dedican a esto, ¿no? Confrontar, juzgar, todo eso jala audiencia. Y lamentablemente, mis hermanos, como esto ya es algo tan normal, esto sutilmente se ha metido dentro de la iglesia. Hablar o decir algo de alguien se ha hecho tan ligero, otra vez, tan común, tan normal. Pero el Señor nos está advirtiendo seriamente: no lo hagas, porque un día darás cuenta de ello.
¿Y con qué cara o con qué argumento llegaremos delante del Señor cuando nos diga, ¿y esto que dijiste? ¿Qué onda? Por eso la importancia de entender, mis hermanos, guardar nuestro corazón y labios de la crítica, del chisme, de la murmuración. Eso es reprobable delante de Dios. Incluso cosas que nos pudieran parecer inofensivas, pero que el Señor no aprueba. Tenemos que tener cuidado, porque otra vez, un día daremos cuenta de ello. Y el ejemplo, mis hermanos, que mejor ilustra este caso, o lo que nos quiere decir que en el versículo 2, con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, es el caso de David con Betsabé. Sabemos la historia. David tiene esposas y concubinas, pero no le parecen suficientes, y toma por mujer a una mujer casada y manda a matar a su marido. En resumidas cuentas, ¿no? Entonces Dios envía al profeta Natán, y Natán llega con él y le expone un caso, ¿no? De un hombre rico con muchas ovejas, pero que toma la única oveja del hombre pobre. Y el profeta le pide la opinión a David. Y David, enojado por el caso expuesto, concluye bien. Y aún va más allá en la sentencia, porque dijo que el rico debería de pagar 4 veces lo que había hecho este hombre. Pero David no esperaba lo que seguía. Y me gusta mucho lo que el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. David había juzgado y fue juzgado. David sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y él había cometido un delito. Varios, de hecho. Hermanos, Dios expuso a David. Hizo que cayera en su propio pecado. No hubo escape para él. Tampoco lo habrá, mis hermanos, para nosotros, si no atendemos esta ordenanza del Señor. Versículo 3 de Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y creo aquí que el versículo es claro. Y cuando leía la palabra paja, pensaba que era lo que usted y yo conocemos, esa rama seca amarilla, ¿no? La que comen los animales. No sé si usted se imaginaba algo así. Pero esta palabra tiene un significado interesante. Significa astilla, o todavía algo más pequeño, una partícula. O sea, algo demasiado pequeño. Incluso dice que es una brizna de paja. Y buscando qué es brizna, encontré que es algo muy pequeño. Escuche bien, algo casi imperceptible. O sea, no se alcanza a ver. Por otro lado, la viga es el trozo de madera grande que se usaban para las construcciones. Nos estamos dando cuenta de lo que el Señor quiere hacernos entender. El Señor Jesús está usando esta parábola porque quiere dejar muy clara la enseñanza. Pecado es pecado, sí, pero hay unos que traen mayores consecuencias. Entonces Jesús pregunta: ¿por qué ves los errores pequeños de tu hermano, pero no ves lo grande que tú estás haciendo? Ahora, una astilla en el ojo, no sé si le ha pasado, una basurita o lo que sea, ¿qué produce? Pues incomodidad, que el ojo se le ponga rojo, se le irrite, que esté lagrimeando. Pero una viga es una completa obstrucción, ¿sí? ¿Cree que eso nos puede dejar ver claramente? Claro que no. Hermanos, quien mira los pecados de los demás
no es capaz de mirar los suyos. Repito, quien mira los pecados de los demás no es capaz de mirar los suyos. Por eso, mis hermanos, la urgencia y el mandamiento de Jesús: no juzgues. Es mejor, mis hermanos, enfocarnos en llevar fruto. Que ese fruto es para el disfrute de los demás. Es mejor. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hermanos, los seres humanos somos especialistas en ver los errores y defectos de los demás. Podemos encontrar fallas, podemos encontrar faltas, podemos encontrar pecados, errores, imperfecciones. Pero cuando nos volteamos a ver a nosotros, nos es difícil señalarnos. Recientemente estuve platicando con Rocío, la esposa del pastor Raúl, y me recordaba algo. Cuando tu dedo índice estés señalando a alguien, recuerda que hay otros 4 que te están señalando a ti. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos sobre los demás. No es fácil, porque nos gusta imaginar muchas cosas. Y nuestra mente se puede ir y sacar conclusiones que no son. Fíjese que yo tenía un familiar que era buenísimo para solucionar los problemas de los demás. Si veía a alguien que estaba en tal o cual situación, él sabía la solución. Externaba su punto de vista para todos. Pero para los problemas de él, no tenía la solución tan fácil. O no veía claramente sus errores. ¿Conoce a alguien así? ¿Le suena familiar el asunto? Para todos tengo respuestas. Para todos tengo la solución. Pero para mis problemas ya no tengo tan claro. Es de la carne eso, mis hermanos. Es el ser humano ser así. Y se pusieron nerviosos, ¿no? Cada uno de nosotros, mis hermanos, revisemos si no hemos caído en esto. Porque el problema será que, además de que es algo que no le agrada al Señor, nunca solucionaremos nuestra situación, y eso es muy lamentable. Quedarse atorado por años en la misma situación. Quien tiene una viga en su propio ojo no tiene la capacidad de poder sacar la partícula apenas visible del ojo de su hermano. Es imposible. El orgullo y la arrogancia hacen que la vista se nos nuble y nos impide ver con claridad nuestra propia condición. Y quiero ser enfático en esto. Estudiando sobre el tema, la verdad es que, como dijimos al principio, esta ordenanza, mis hermanos del Señor, es un golpe muy duro al orgullo del ser humano. Porque es una práctica tan de la carne y el Señor quiere erradicar de raíz. Porque es algo que no debe de caber en sus hijos ni en su iglesia. Por eso es tan directo. Pero todavía se pone mejor. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué poco amoroso el Señor, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Hipócrita, falso, actor, mentiroso. ¿Qué más le quiere agregar? Fue duro el Señor, pero fue claro. El Señor Jesús tenía en mente a los fariseos que tenían esta práctica ya muy ejercitada. Juzgaban, condenaban y acusaban faltas menores, pero ellos seguían con sus pecados graves. Los fariseos señalaban cosas como el que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. ¿Recuerda? Eso lo encontramos en Lucas 11, 37 al 54. ¿Sí? Donde también el Señor les da una repasada muy fuerte.
llamándolos sepulcros blanqueados. Otro ejemplo, cuando los fariseos podían ayudar a sus animales en un día de reposo, pero estaba prohibido ayudar a un ser humano. Eso lo vemos también en Lucas capítulo 14, versículo 5. Esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Para otros se aplicaba, pero para los fariseos no. Los fariseos tomaban algo superficial y lo elevaban, mientras que las cosas realmente trascendentales e importantes las condenaban. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, por cuestión de formas, gustos, no emitimos juicio a otros? Solo porque a mí no me parece, solo porque a mí no me gusta, porque yo lo haría de otra manera, y tantas otras cosas más que pudiéramos agregar. Por eso es importante revisar el corazón y ver, mis hermanos, si estamos juzgando con base en mi propia opinión y gusto o haciendo un justo juicio con base en la palabra de Dios. Y cuando hagamos este ejercicio de manera honesta, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que no nos parecen o que no nos gustan son por las formas. Escuche esto, el legalista siempre está dispuesto a condenar, pero es incapaz de dar un paso para restaurar. El creyente genuino, la persona comprometida con Dios, se mide no por la capacidad de condenar, sino por la de restaurar. Pero es más fácil condenar. Es más fácil juzgar. Porque eso es cómodo. Pero un hijo de Dios, el creyente genuino, se mide por su capacidad de restaurar. Versículo 6 de Mateo 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sigue muy duro el Señor, ¿no? Sigue muy duro. Usa estos ejemplos de perros y cerdos no porque los esté llamando así, sino por lo que representan. Que de hecho es una representación también muy fuerte. Los perros y los cerdos eran animales considerados como inmundos. Y aquí hace una referencia a perros callejeros que no tienen dueño y que solamente andan por ahí viendo qué comen, y que en general un perro callejero pues es agresivo, ¿no? Es la norma. Por otro lado, los cerdos, que no sabían apreciar lo valioso, lo importante, no tienen conciencia de eso, pues siguen revolcándose en su suciedad. Bueno, el Señor Jesús está comparando con estos animales a aquellos que rechazan, se burlan o niegan la justicia o la enseñanza de Jesús. Ya lo explicamos mucho de que no debemos hacer juicios con base en nuestra propia justicia, formas o gustos. Aquí lo que el Señor Jesús está señalando es que hay gente que va a rechazar la enseñanza de una manera burlona. Y fíjese que últimamente he visto algunos debates ahí en YouTube, debates de cristianos contra un supuesto satanista, chafa por cierto, o contra ateos. Y en algunos puntos de la conversación, su expresión es de burla, ¿sí? de mofa, mostrando un aire de superioridad intelectual. Con ellos llega un punto en el que es mejor no seguir la discusión, porque hay necedad en su corazón. Y de ahí no salen, ¿no? Es el mismo argumento todo el tiempo, ¿no? Y burlarse es su mejor arma. Por otro lado, dentro de la iglesia, bueno, eso es con los de afuera, ¿no?
Dentro de la iglesia hay hermanos que pueden rechazar la reprensión del Señor, que cuando líderes hablan con la persona puede que en una acción orgullosa no quieran reconocer su condición, se molestan y se apartan. Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17, encontramos el proceso de cómo tratar alguna falta con un hermano. Y si no la reconoce o está en contra de la disciplina del Señor, dice que lo tomemos por gentil, o sea, alguien que no reconoce a Dios, y también por publicano, alguien contrario al pueblo de Dios. Proverbios capítulo 9, acompáñame por allá, por favor. Niños con el piano, por favor. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 8. Dice, habrá quien no entienda y es mejor no desperdiciar tiempo en ellos. Perdón, no, lo siento, voy a leer el versículo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hermanos, habrá gente que va a entender y habrá gente que no. Y es mejor no desperdiciar el tiempo en ellos. Pero aquel que es sabio escuchará y reconocerá y tomará decisiones. Pero incluso esto, mis hermanos, es lo hermoso del Señor. Incluso esto no es la sentencia final para aquellos que rechazan de manera burlona el mensaje, ni para aquellos hermanos que pudieran rechazar la disciplina. Hay esperanza para ambos. Aquí no es el juicio final. Hay perdón disponible para aquellos que reconocen su condición y dejan su orgullo a un lado. Hay esperanza. Por último, me gustaría que me acompañara al paralelo de este pasaje, que lo encontramos en Lucas capítulo 6, del 37 al 42, pero solamente leeremos el versículo 37. Lucas capítulo 6. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. También hay esperanza, mis hermanos, para aquellos que hemos juzgado. Si perdonamos, también seremos perdonados. El Señor no rechaza a aquel que ha cambiado su manera de actuar y se arrepiente de haber emitido un juicio. Así como para los de afuera y para los que rechazan la disciplina del Señor hay esperanza, también para nosotros hay esperanza. Hermanos, cuidémonos de mostrar interés por denunciar el pecado ajeno. Y a la vez nos negamos a reconocer el pecado propio. Solo hubo un hombre en esta tierra que anduvo sin pecado y es el único capacitado y habilitado para juzgar. Su nombre es Jesús. Es el único. Y yo sé, mis hermanos, que no es algo fácil, porque está la carne de por medio. Pero necesitamos dominio propio, la gracia del Señor, su ayuda, para no caer en esto. Porque, repito, un día daremos cuenta de cada palabra que haya salido de nuestra boca, de cada pensamiento, de cada acción.
y quisiera entregar las mejores cuentas el día de mañana. Póngase de pie, por favor. Para que se desentume un poquito. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu consejo. Gracias porque aún en la dureza, Señor, y en lo tajante que es tu palabra, Señor. Y es duro porque golpea nuestro orgullo, golpea nuestra carne. Pero cuando te amamos, cuando nos deleitamos en ti, tus mandamientos y tus preceptos son dulces como la miel, Señor. Dios, líbranos de seguir cayendo en esto, Señor. Líbrame a mí, libra a mis hermanos. Señor, no es fácil, porque sentimos que nos ofenden o tenemos un celo falso por ti. Y a veces son nuestras formas, nuestros gustos, nuestra opinión la que está siendo pisoteada, pero eso no tiene que importar, Señor. Importa que tu nombre, Señor, que tu nombre es exaltado, que ese sea nuestro celo verdadero, Señor. Ayúdanos a tener un juicio justo, Señor, con base en tu palabra, y no para señalar y lastimar a nuestros hermanos, sino para restaurar, para animar, para levantar, para edificar. Que esa sea la motivación principal. Y Señor, nuevamente perdónanos porque hemos caído en esto. Ayúdanos a guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios de este terrible pecado, Señor. Terrible, Señor. No queremos ocupar tu lugar de juez. Gracias, Dios, por tu palabra nuevamente, que nos alinea a lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.